Hola, buenas tardes, tutor y compañeros. Eh, entonces, el día de hoy vamos a trabajar una serie de preguntas sobre la tarea cero, la cual es reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Bueno, el trabajo está presentado por mi persona, mi nombre es José Intelesio Bernal Arenas, y pues la materia es microbiología de suelos del grupo 141, Universidad Nacional Abierta de Distancia, de la SEAD de Acacias Meta, del programa de formación de agronomía, y pues el mes de septiembre del 2021, la fecha en la que se hace este video. Bueno, la primera serie de preguntas sobre la microbiología es eh, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Inicialmente, la microbiología es una ciencia que estudia los microorganismos, que estudia la función de los microorganismos, especialmente las bacterias, ya que es un grupo muy grande de células y un grupo muy grande de pequeñas células que tienen una gran importancia básica. La microbiología también estudia la biodiversidad y la evolución de todas las células microbianas con un enfoque eh, en cómo surgen los diversos microorganismos y por qué surgen. Además, la microbiología abarca también temas de ecología, de tal manera que es de tal manera que se estudian los diferentes lugares, eh, en los lugares del planeta donde viven estos microorganismos. Eh, Cómo viven, cómo se asocian entre ellos, entre sí, y qué influencia tienen en el mundo general con factores como el suelo, el agua, los animales y las plantas. Eso es lo que estudia la microbiología y esa es su importancia. La siguiente pregunta, la pregunta número 2, dice, ¿cuál es la importancia, cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Bueno, la diferencia de los microorganismos procariotas y eucariotas son las siguientes. Los, microorga- los microorganismos procariotas tienen una estructura, en su estructura celular, cuentan con una pared celular, una membrana citoplasmática, nucleoide, citoplasmas, plasmidio, ribosomas. Y pues en los microorganismos eucariotas, en su estructura celular, pues también cuenta con una pared celular, una membrana citoplasmática, mitocondria, membrana nuclear, núcleo, ribosoma, retículo endoplasmático, citoplasma y aparato de Golgi. Esa es básicamente la diferencia de estos microorganismos eucariotas y procariotas. Además, los microorganismos procariotas, su estructura, como lo pueden ver, y, eh, es una estructura más sencilla en comparación con los organismos procariotas, que tienen una estructura más grande. La pregunta número 3. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Acá nos dice que para la explicación de para explicar esta pregunta, pues nos debemos eh, eh, ir a la página número 7 de, de un artículo de Mandica. Entonces, los microorganismos eucariotas comprenden los animales, las plantas, las algas, los hongos y los protozoos, mientras que los organismos procariotas están comprendidos por algas azules verdosas y bacterias. Entre esas bacterias, pues, está la bacteria archaea.
número 4. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Algunas propiedades de las células microbianas pues son las siguientes. El número 1, crece, se multiplican y generan energía. La número 2, las células microbianas existen y se mantienen alejadas de las otras células. Número 3, inician su vida con una membrana plasmática, un material genético y una región citoplasmática. La número 4, la membrana plasmática, es una membrana exterior de doble capa que separa el interior de la célula en su entorno y accede que las sustancias la atraviesen. La número 5, el material genético, el ADN, ocupa un saco cubierto de membrana en el exterior de la célula. La número 6, el citoplasma es la región interna en la cual existen conversiones de energía, síntesis de proteínas, desplazamientos por partes celulares, entre otras. Y la número 7, la propiedad número 7 es las células microbianas, es una unidad aislada de las otras células mediante una membrana celular, la cual contiene en su interior sustancias químicas y estructuras subcelulares. La pregunta número 5, ¿qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? Inicialmente, los factores que controlan la abundancia de las poblaciones microbianas son sus hábitats, inicialmente, ya que algunos microorganismos no pueden vivir en hábitats con demasiado calor o demasiado frío, hábitats demasiado ácidos, demasiado cáusticos, demasiado salado o hábitats hostísticamente estresantes, o bien está sometido a una presión enorme, o hábitats que estén sometidos a una presión enorme. Estos ambientes pues básicamente controlan la abundancia y de la vida de los microorganismos, la abundancia y la diversidad de los microorganismos. Pregunta número 6. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o el ambiente en que viven? Se debe tener en cuenta la clasificación de hábitats en ambientes extremos y también les sugiero mencionar los microorganismos aerobios y anaerobios, así como los microorganismos hidrobios y atmobios. Acá nos dice que debemos tener en cuenta mencionar que la condición del hábitat responde a estos organismos. Es decir, por ejemplo, por qué se llaman anaerobios y por qué se llaman atmobios. Esto pues lo debemos consultar aparte del artículo de investigación temática. Entonces, los microorganismos se clasifican de acuerdo a su hábitat y pues en sus hábitats son hábitats acuáticos como los lagos, los mares, los estanques, las corrientes, el hielo, fuentes termales, microorganismos terrestres, que son condiciones de hábitats como los suelos superficiales y los subsuelos profundos. Los microorganismos superiores que pues habitan en la superficie o en el interior de las plantas o animales. Estos microorganismos pues, se clasifican de acuerdo a su hábitat en aerobios y anaerobios, es decir, son microorganismos que requieren o no oxígeno para sobrevivir. Esos son los microorganismos aerobios y los microorganismos anaerobios, que me equivoqué acá en la diapositiva, y los microorganismos anaerobios son aquellos microorganismos que necesitan del oxígeno para vivir. Perdón, hago un paréntesis acá porque me equivoqué. Los microorganismos se clasifican de acuerdo a su hábitat y los aerobios son los microorganismos que requieren
que requieren o no del oxígeno para sobrevivir, para vivir. Son los microorganismos que requieren del oxígeno para vivir, y los microorganismos anaerobios son aquellos microorganismos que tienen dificultades para crecer o vivir con presencia del oxígeno. Entonces, quedamos claros. Hasta ahí. Los microorganismos anaerobios son aquellos que tienen dificultades para crecer o vivir con presencia del oxígeno. Y los aerobios son aquellos microorganismos que requieren del oxígeno para vivir. Claros. Bueno, entonces, seguimos con los microorganismos hidrobios. Son aquellos que se encuentran en el agua del suelo, como las bacterias, las algas, los protozoarios y nematodos, y los microorganismos y nemáteos. Y los microorganismos atmobios son aquellos que se encuentran en el espacio aéreo del suelo, la atmósfera, la hipogea del suelo, como hongos, oliquetos, artrópodos, moluscos y vertebrados. Bueno. 7. La pregunta número 7. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Las bacterias, de acuerdo a su forma y agrupación, se clasifican en el coco, el bacilio, el espirilio, el espiroqueta, las bacterias, las gemantes, con apéndices, y las bacterias filamentosas. Les pido disculpas por el sonido de la mascota. La pregunta número 8. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? ¿O cómo se están distribuidos en los diferentes hábitats? Los microorganismos están distribuidos o se encuentran presentes en cualquier lugar de la Tierra propicio donde haya vida. Algunos hábitats son los que están familiarizados con nuestro diario vivir, como el suelo, el agua, y los animales y las plantas. Es decir, los hábitats de estos microorganismos son los que nosotros tenemos interacción con el medio a diario, que es el suelo, el agua, los animales y las plantas. La 9. ¿Cómo se beneficia la agricultura? La pregunta 9, entonces, ¿cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Los microorganismos interactúan pues de una forma positiva en la agricultura, como aquellos que viven o que habitan en el rumen de las vacas o las ovejas. Estos microorganismos pues difieren y fermentan la celulosa, y pues benefician a la agricultura en el sector pecuario, que son los animales. También los microorganismos actúan principalmente en las plantas, que sirven como alimentos para los seres humanos y animales. Allí interactúan en el sector agrícola, que son los cultivos agrícolas. Y pues los microorganismos son benéficos para la agricultura, pero también tienen causas o efectos negativos, como por ejemplo enfermedades microbianas de las plantas y de los animales utilizadas en la alimentación humana. También provocan pérdidas económicas cada año pues en las cosechas de los cultivos, si no son manejables. Y pues de esta manera los microorganismos tienen una influencia significativa en la agricultura, pues tanto positiva como negativa. La pregunta número 10. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? La bioremediación microbiana es importante porque cumple una función muy importante en los suelos, ya que a través de la tecnología se aplican microorganismos o enzimas que eliminan o reducen
contaminantes que están presentes en el suelo, como residuos de pesticidas, hidrocarburos, productos sintéticos, eh, que debido a las actividades agrícolas pues están presentes allí en el suelo. La bioremediación microbiana lo que hace es eliminar o reducir estos contaminantes con el fin de mitigar problemas que afectan a la salud humana, los ecosistemas, la seguridad alimentaria y el déficit en las producciones de la cosecha. Pregunta número 11. ¿Qué estrategia de remediación le llamó la atención y por qué? Una de las estrategias que a mí personalmente me llamó la atención fue el compostaje, ya que es una estrategia de bioremediación muy, digamos, muy fácil de aplicar y pues es una estrategia que emplea microorganismos al suelo, la cual estos microorganismos como los hongos, las algas y las cianobacterias eh, hacen eh, eh, que la capacidad metabólica, tienen una capacidad metabólica para degradar los diferentes contaminantes del suelo. La 12. Tiene un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencioné brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Bueno, mi región especialmente se cultiva mucho el aguacate y pues para hacer el manejo fitosanitario y manejo agronómico pues se aplica mucho el herbicida, el glifosato. Entonces a mí personalmente me llamó el microorganismo la cual puede solucionar este problema pues es el Agrobacterium, eh, ya que este microorganismo actúa sobre los contaminantes del glifosato, ya que el glifosato es un herbicida, entonces actúa sobre esos contaminantes, eh, produciendo una acción microbiana, eh, en la cual eh, estos microorganismos puedan utilizar estos contaminantes del glifosato como fuente de fósforo y energía al suelo, con el fin de reducir problemas para la salud humana en temas de salud humana como el cáncer, pues este herbicida, pues de acuerdo a los estudios, pues es un herbicida que probablemente puede producir problemas de salud como el cáncer en los seres humanos, entonces me llamó mucho la atención este microorganismo. Tenemos la bibliografía, un artículo de Mandigan, de Marinoyos y de Montenegro, Pulido y Vallejo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Chao, chao.